Dios, y vamos a ir ahí al libro que todavía estamos analizando, el libro del profeta Jonás. Libro del profeta Jonás. Vamos a leer hoy en el capítulo 3. Capítulo 3, los versículos del 4 al 9. Jonás, capítulo 3, versículos del 4 al 9. Y vamos a hacer esta lectura alternada. Voy a iniciar yo en el versículo 4, alternamos y nos unimos en el versículo 9. Jonás 3, del 4 al 9. Dice la palabra del Señor: Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Le hizo proclamar y anunciar a Nínive, al rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no busquen cosa alguna, no se les dé alimento ni de ganados, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Quiero hablarle a usted hoy acerca de: y Nínive se arrepintió. Vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias porque hemos podido exaltar tu nombre y glorificarte. Pero gracias también porque hoy podemos tomar este tiempo para con reverencia escuchar tu palabra. Señor, habla a nuestras vidas. Ayúdanos a escuchar tu voz y permite que tu palabra llegue a nuestro corazón y nos mueva a hacer tu voluntad. Oramos en ese nombre que es sobre todo nombre, de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. El libro de Jonás, como ya lo hemos mencionado anteriormente, es un libro lleno de milagros, pero sin duda el milagro más grande de todos los milagros es el que tenemos delante de nosotros hoy. El relato bíblico dice: los hombres de Nínive creyeron a Dios. Con estas palabras, el escritor pone de manifiesto la bondad y la misericordia de Dios. Y es que quiero recordarle una vez más que el libro de Jonás es una historia acerca de Dios. Un Dios clemente y misericordioso, un Dios soberano, eterno, omnipresente y omnipotente. Esta es la historia de un Dios que salva, un Dios que tiene misericordia de los pecadores. Y el mensaje de Jonás es que la salvación viene de nuestro Dios. Y acercándonos a este concepto que yo quiero considerar hoy, el tema del arrepentimiento, quiero considerar primero que lo que vemos en la ciudad de Nínive es un arrepentimiento inmediato. Este es como dije, uno de los más grandes milagros, no solo del libro de Jonás, sino de todas las escrituras. Toda una ciudad pagana
fue llevada al arrepentimiento. Piensen esto. Ya hemos considerado anteriormente que probablemente la cantidad de personas en Nínive era de cerca de 500,000. Esa era la población. Y el relato bíblico dice que desde el mayor hasta el más pequeño fueron guiados a confesar sus pecados y a volverse en fe al Señor para recibir el perdón. Qué maravilloso es poder observar la forma en que Dios actúa, la forma en que Dios transforma vidas. Qué maravillosa demostración de la misericordia de Dios. Ahora, ¿por qué estoy diciendo un arrepentimiento inmediato? Porque el Señor había determinado un tiempo como límite para el arrepentimiento de Nínive. La predicación de Jonás está resumida en esta frase: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Sin embargo, el texto nos dice que la ciudad de Nínive era una ciudad que se tenía que recorrer en 3 días, era una ciudad grande, pero apenas Jonás ha caminado un día, apenas ha predicado un día, y la ciudad entera ha creído en Dios. Jonás ni siquiera pudo terminar de predicar en toda la ciudad. Apenas había caminado un día cuando le llevaba 3. Y con un día de ministerio, la ciudad entera dobló sus rodillas arrepintiéndose de sus pecados. Ahora, esto me hace pensar en que los que recibieron la noticia la compartieron. Si no, ¿cómo se arrepintieron los demás? Porque Jonás no ha terminado de predicar en la ciudad. Así que podemos pensar que los que fueron escuchando el mensaje lo fueron compartiendo y la gente empezó a preguntar qué era ese mensaje tan extraño. Ya les he comentado anteriormente que en una ocasión, en una iglesia, un pastor invitó a un hermano para que predicara. Iba a ser su primer sermón. Y este hermano estaba tan nervioso por su primera predicación que cuando se subió al púlpito dijo: ¿ustedes saben lo que voy a decir? Y la iglesia respondió: no. Y este hombre dijo: ni yo tampoco, y se bajó corriendo. Pues ya el pastor empezó a trabajar con él toda la semana, tratando de ayudarle con los nervios. Segundo domingo, se sube el hermano al púlpito y dice: ¿ustedes saben lo que voy a decir hoy? Y toda la iglesia dijo: sí. Y dijo: pues entonces ya para qué les digo. Y se bajó corriendo, ¿no? Y al tercer domingo, la misma pregunta: ¿ustedes saben lo que voy a decir? Y la mitad dijo que sí, y la mitad dijo que no. Y entonces dijo: pues que los que ya saben le digan a los que no saben. Obviamente eso no es cierto, no, pero ilustra lo que quiero decir en este momento. Mis amados hermanos, la ciudad de Nínive fue alcanzada con el mensaje de arrepentimiento en un tiempo récord, en un solo día. La ciudad entera ya estaba de rodillas porque los que oyeron la noticia la compartieron. Y una de las cosas que me pretendo o que me propongo considerar hoy es la importancia de que los que ya sabemos la noticia la podamos compartir para que otros también la escuchen. La Escritura dice que aceptaron lo que oyeron, creyeron a Dios. Ahora, tenemos que reconocer también que lo que vemos en el texto, esa frase, de aquí a 40 días Nínive será destruida, no puede haber sido todo el mensaje de Jonás. Tuvo que haber dicho algo más, porque el relato dice: creyeron a Dios.
Y lo que está ahí, en esa frase, pues no se menciona ni siquiera el nombre de Dios. Yo creo que estaba ahí en el relato, está resumido el mensaje, pero creo que Jonás estaba hablando de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios. Creo que Jonás estaba compartiendo acerca del carácter de Dios, el carácter santo de Dios que demanda santidad. El carácter justo de Dios que juzga la maldad y el pecado. Pero también el carácter amoroso y misericordioso de Dios que recibe al pecador arrepentido. Cuando la ciudad de Nínive escuchó este mensaje completo acerca de quién es Dios, le creyeron a Dios. Es lo que dice el autor. Y eso es lo que hoy debe constituir nuestro mensaje. No podemos esperar que la gente crea en Jesús cuando no le conoce. Por eso nuestro mensaje debe ser predicar a Cristo, para que la gente le conozca y le crea a Él. También me parece muy interesante que la palabra hebrea que se traduce aquí como creyeron, es la misma palabra de donde se deriva amén. Y mire, esto es interesante porque la palabra amén se utiliza como una afirmación. Amén es decir, así sea, o es decir, eso es verdad. Eso es lo que significa la palabra amén. ¿Sí? Entonces, cuando dice el relato que los de Nínive creyeron a Dios, está diciéndonos que ellos reconocieron que el mensaje de Jonás era verdad. Es como si el relato dijera que cuando Jonás predicó, los de Nínive dijeron, eso es verdad. Y como lo reconocieron, entonces pusieron su fe en el Señor. También tenemos que reconocer que lo que ayudó a los ninivitas a esta convicción de fe pudo haber sido la misma persona de Jonás. Ya mencionamos que Jonás fue tragado por un gran pez, estuvo ahí en el vientre del pez y que sin duda su cuerpo presentaba señales de aquellos jugos gástricos del animal. Pero sobre todo, el testimonio de que había sido rescatado por Dios de la misma muerte. Jesús, hablando de sí mismo, dice que Él iba a dar la señal del profeta Jonás. Es decir, que la gente podría ver a Jesús morir y resucitar, y que eso sería la evidencia que ellos necesitarían para creer que Jesús es el Señor. Hoy nosotros no hemos visto al Cristo resucitado, pero creemos que un día le veremos tal y como Él es. Así que la muerte y resurrección de Jonás fueron la señal para los ninivitas de que Dios le había autorizado a predicar ese mensaje. Jonás mismo, como persona, era evidencia del juicio de Dios, pero también de la misericordia divina. Una segunda consideración que quiero poner delante de usted es que el arrepentimiento de los ninivitas fue un arrepentimiento absoluto, sin que nadie les dijera nada. Cuando ellos escucharon el mensaje, los ninivitas pregonaron un ayuno y se vistieron de ropas de silicio, ropas ásperas que raspaban, que picaban en la piel. Esto como señal de su pesar por el pecado. Estaban reconociendo su pecado en ese momento, desde el más grande hasta el más pequeño.
Fue un acto espontáneo de arrepentimiento. Y dice el texto que la noticia llegó al rey y se bajó de su trono, se despojó de sus ropas reales y proclamó también para él mismo ese arrepentimiento y ese ayuno. Pero el rey hizo algo más también. El rey proclamó un ayuno para toda la ciudad, incluso para los animales, hombres y animales por igual, las bestias de carga, el ganado, los rebaños. Nadie podía comer ni beber, ni hombres ni animales. Y con esto, el rey estaba invitando a los ninivitas a enfocar su mirada en Dios. Déjeme decirle algo aquí. Esta es la esencia del ayuno como disciplina espiritual. Poner todo en pausa para tener comunión con Dios. Estoy convencido de que de nada sirve abstenerse de comer si usted se la va a pasar viendo televisión o en las redes sociales o dormido. Alguna vez escuché a alguien decir, voy a ayunar hasta las 2 de la tarde. Pues sí, se levantó a la 1:30. Eso no es ayunar. El ayuno como disciplina espiritual es poner mi enfoque en Dios de tal manera que le digo a mi cuerpo, ahorita no hay tiempo para comer. Estoy en comunión con Dios. Ese es el verdadero ayuno. También ya he mencionado anteriormente que el ayuno no se trata de hacerle manita de puerco a Dios. No se trata de coartar o de sobornar a Dios. Porque luego también he escuchado eso. Dicen, no, estoy orando porque quiero un carro. Y como no me ha contestado el Señor, bueno, ahora voy a ayunar para que con oración y ayuno Dios me dé el carro que quiero. No, no haga eso. Eso parece una huelga de hambre. ¿Sí? Parece que le está diciendo a Dios, no voy a comer hasta que me des lo que yo quiero. No se trata de eso. El verdadero ayuno es tener comunión con Dios, comunión directa con el Señor. Y eso es lo que el rey de Nínive estaba proclamando. Vamos a ponernos todos a cuentas con Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué los animales? Bueno, tenemos que entender la forma en que ellos veían la vida. Por supuesto, los animales no necesitaban el perdón. Por supuesto que los animales no iban a recibir esa salvación. Los animales ni siquiera entendían lo que estaba pasando. Pero para los de Nínive, los animales representaban una propiedad. Y ellos entendieron que si recibían ellos el castigo de Dios, los animales también iban a sufrir las consecuencias. Así que ellos pusieron ese ayuno que incluía a los animales en señal a Dios de reconocer que todo le pertenece a Él. Ellos estaban diciendo, yo, mi familia y hasta mis animales estamos humillados delante de Dios. Y de esto podemos encontrar varias referencias en la historia universal, acerca de cómo las personas consideraban aún a los animales como parte esencial de su propiedad. Pero además, el rey decretó que cada uno se convierta de su mal camino. Y esto es muy interesante porque ya hemos mencionado anteriormente que los de Nínive eran una ciudad malvada. Los de Nínive eran hombres sanguinarios, eran hombres perversos. Así que cuando el rey está diciendo que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos, de una manera muy interesante está reconociendo que son gente mala.
Ese es el verdadero arrepentimiento. Reconocer nuestro pecado delante de Dios. Tristemente, en muchas ocasiones hay personas que cuando se les habla acerca del arrepentimiento dicen: ¿y yo de qué me tengo que arrepentir si yo no le hago mal a nadie? Es que no se trata de que no le hagas mal a nadie desde tu perspectiva humana. Se trata de entender el parámetro de Dios. Y según Dios, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. También el rey decretó que todos clamen a Dios con fuerza. Y dice el rey: quizá Dios se detenga del mal que ha determinado para con nosotros. Quizá no perezcamos con la ira de Dios. Y estas palabras son importantes para poder entender el arrepentimiento en el corazón de los pobladores de Nínive. Lo que el rey está diciendo es: si Dios mostró su misericordia enviando un profeta a proclamar este mensaje, tal vez Dios va a tener misericordia de nosotros y nos va a perdonar. Lo que el rey está mostrando con este decreto es que ha decidido confiar en la misericordia de Dios. El rey de Nínive ha creído que Dios es grande en misericordia y que así como ellos se merecen el castigo, Dios puede tener piedad de ellos y darles el perdón. Un decreto como el del rey, tenemos un ejemplo similar en el llamado que Dios hace a su pueblo en boca del profeta Joel, que más adelante lo vamos a ver también. Cuando dice Jehová: convertíos a mí de todo vuestro corazón con ayuno y oración, llanto y lamento, rueguen, pidan por vosotros, quizá el Señor tenga misericordia de ustedes. Ese es el llamado que Dios hace a su pueblo. Y eso es lo que el rey de Nínive está diciendo. Está trayendo a su pueblo al arrepentimiento. Ahora déjeme hacer una pausa aquí un poco breve. Porque al hablar del arrepentimiento de Nínive, algunos estudiosos, algunos críticos pretenden decir que esta narrativa es históricamente incorrecta. Primero dicen, el texto habla del rey de Nínive, pero Nínive era la capital del reino de Asiria. Debería decir el rey de Asiria. Bueno, hay evidencia incluso bíblica. Por ejemplo, Acab era el rey de Israel, pero en la Biblia se le llama el rey de Samaria, porque Samaria era la capital de Israel. ¿Sí? A los reyes de Judá se les llama rey de Jerusalén, porque Jerusalén era la capital de Judá. Así que no hay ningún problema con que el texto le diga al rey que es rey de Nínive, porque Nínive es la capital de Asiria. También algunos cuestionan este arrepentimiento porque dicen que no hay registro en otras partes de la historia de que esa ciudad de Nínive se haya arrepentido. Déjame decirle algo, nosotros no dependemos de que otras fuentes corroboren lo que dice la Biblia. Nosotros creemos que la Biblia es verdad. Pero además, también hay ejemplos de cuando la arqueología ha terminado por darle la razón a la Biblia. Por ejemplo, en Isaías 21 se menciona a un rey asirio conocido como Sargón II. Por siglos no había ninguna evidencia de este rey. Solo Isaías 21 lo mencionaba. Y muchos estaban en contra de que existiera ese rey. Pero llegó el tiempo
en el que la arqueología descubrió un palacio donde estaba una inscripción con el nombre de este rey. Y la arqueología terminó reconociendo que la Biblia dice la verdad. Así que este tampoco es argumento. Por otro lado, también algunos dicen que es imposible que 500,000 de personas se arrepintieran en un solo día. Déjeme decirle algo, si es cierto. Es imposible que 500,000 de personas se arrepientan en un día. De hecho, es imposible que una persona se arrepienta. Pero lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Y eso es lo que nosotros creemos. Así como es imposible que toda una ciudad se haya arrepentido, era imposible que usted y yo reconociéramos a Cristo como Señor. Fue hasta que Dios obró en nosotros que pudimos conocerle. Es por eso que el libro de Jonás no se trata sino de el Dios que trae salvación y vida eterna. Y la tercera consideración sobre el arrepentimiento de Nínive es que fue un arrepentimiento genuino. Y nuevamente nos enfrentamos a complicaciones cuando vemos el texto bíblico. Algunos vuelven a criticar el texto y dicen, ese arrepentimiento de Nínive no fue genuino. ¿Por qué? Porque primero, Jonás no está predicando el evangelio, está predicando solo la ley. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Bueno, ya dije anteriormente que yo no creo que ese haya sido el único mensaje de Jonás. Yo creo que lo tenemos resumido. Yo creo que Jonás sí estaba hablando del carácter de Dios, de la misericordia de Dios y de la invitación a creerle a Dios. Pero hay algunos comentaristas que dicen que el arrepentimiento de los ninivitas solo fue miedo, solo fue terror por la destrucción, y que entonces lo único que hicieron fue detenerse temporalmente de practicar sus pecados. Sin embargo, el texto bíblico dice que los hombres de Nínive creyeron a Dios. Y aquí hay una cuestión muy interesante. Cuando la palabra de Dios habla de arrepentimiento, hay dos formas en que puede ser usada esta palabra. Una en un sentido particular y otra en un sentido general. En el sentido particular, la palabra arrepentimiento siempre va acompañada de la palabra fe. Hay versículos donde se nos dice que debemos actuar en arrepentimiento y fe para salvación. Pero hay otras partes de la Biblia donde la palabra arrepentimiento es usada en un contexto general y solamente habla de arrepentirse. Y cuando es usada así, lleva implícita la idea de la fe. Cuando la palabra arrepentimiento se utiliza sola, lleva el significado amplio que incluye pesar por el pecado, pero fe en el Salvador para encontrar ese perdón. Y ese es el tipo de arrepentimiento que podemos ver en los ninivitas. De hecho, el mismo Señor Jesús utiliza el ejemplo de los de Nínive para hablar del arrepentimiento. Jesús dice que los hombres de Nínive se arrepintieron allá en Mateo 12:41. Y Jesús no está hablando de una distinción entre el dolor por el pecado y la fe para salvación. Para Jesús, lo que hicieron los de Nínive fue arrepentirse de su pecado y creer a Dios. Así que cuando el texto habla de que los hombres creyeron a Dios,
también es importante observar que utiliza la misma palabra para hablar de Abraham. Y de Abraham dice, le creyó a Dios. ¿Y qué dice? Le fue contado por justicia. Así que, si Génesis dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, y ustedes y yo no tenemos ninguna duda de que Abraham fue salvo, de que Abraham es el padre de la fe, ¿por qué habríamos de dudar de la conversión de los de Nínive? Cuando el texto dice que los de Nínive le creyeron a Dios. Entonces, cuando ellos le creyeron a Dios, estaban creyendo que Él es el Dios verdadero. Estaban creyendo que su palabra es verdadera. Estaban reconociendo su pecado y su maldad, pero al mismo tiempo estaban poniendo su confianza en la misericordia de Dios. ¿Y cómo podemos ver que el arrepentimiento de los de Nínive fue genuino? Precisamente por lo que hicieron. Hace un rato en la escuela dominical estábamos mencionando algo al respecto. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando hay una verdadera salvación, el Cristo al que nosotros conocemos transforma vidas. Y eso es lo que podemos ver en los de Nínive. Cuando reconocieron su pecado, confesaron sus malos caminos, confesaron su maldad, su violencia, mostraron su pesar por el pecado, proclamando ayuno, vistiéndose de ropas ásperas de cilicio. Confiaron en la misericordia de Dios. Pusieron su fe en ese Dios clemente y misericordioso. Y trataron de enmendar sus vidas, abandonando la maldad y la violencia. Insisto, ¿quiénes somos nosotros para decir que los de Nínive no se arrepintieron de verdad? De hecho, el versículo siguiente que no leímos hoy nos va a decir fehacientemente, va a corroborar y comprobar que ellos se arrepintieron con sinceridad. Pero esto del versículo 10 lo vamos a ver la próxima semana. Por ahora quiero concluir señalando la oportunidad tan valiosa que usted y yo tenemos de predicar el mensaje de salvación. En Romanos 10, versículos 11 al 15, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero aquí vienen las preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de salvación. Este es mi mensaje para usted hoy. Estoy convencido de que si nos levantamos y empezamos a predicar a Cristo, el Señor hará que las almas de los perdidos se conviertan de sus pecados y reconozcan a Jesús como Señor de sus vidas. Hoy el cristianismo está envuelto en una hambre por un avivamiento,
Por donde quiera se escucha que allá hubo un avivamiento. ¿Y a qué le llaman avivamiento? Pues a que estuvieron cantando por horas y no dejaban de cantar. Ahí está el avivamiento. Déjeme decirle algo, el verdadero avivamiento se podrá ver cuando se predique la palabra con integridad, cuando se enseñe la palabra de Dios con fidelidad. Es ahí cuando podremos ver al Espíritu Santo transformando vidas. Pero, ¿qué es lo que vemos hoy en nuestras iglesias? Lamentablemente, vemos una iglesia dormida, una iglesia inactiva, una iglesia que no comparte el mensaje de salvación, una iglesia que no anuncia las buenas nuevas. Y cuando hablo de la iglesia, me refiero a usted y a mí, a todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, que hoy estamos cómodos, agradeciéndole a Dios porque nos ha salvado, pero mudos, sin compartir con nadie este mensaje de salvación. Ese es el problema de la iglesia de hoy, que hay demasiados miembros que asisten y disfrutan de asistir a un culto, pero no mueven un solo dedo para llevar el mensaje a los que se siguen muriendo sin Cristo. Así que es momento de levantarnos. Ha llegado la hora de levantarnos para ir a Nínive a predicar. Que los que ya saben la noticia se la digan a los que no la saben. Y si usted y yo nos levantamos y vamos a Nínive a predicar, pronto podremos ver cómo Dios hará grandes milagros de salvación. Si usted y yo nos disponemos a hacer la voluntad de Dios, el Señor hará grandes cosas. Vamos a orar. Amado Dios, gracias Señor por tu palabra. Gracias Dios por hablar a nuestras vidas. Señor, perdona nuestra negligencia, perdona nuestra apatía. Perdónanos, Señor, por estar dormidos, por estar cómodos, por haber fallado en la comisión a la que nos invitaste. Perdónanos, Señor, por no llevar el mensaje de salvación a los perdidos. Mueve nuestros corazones. Necesitamos, Señor, que tú obres y nos quebrantes y nos hagas despertar. Te amamos, Dios. Queremos ver tu nombre exaltado. Queremos ver que tu nombre recibe la gloria. Y sabemos, Señor, que para eso necesitamos llevar el mensaje de las buenas noticias para que otros te conozcan y te glorifiquen. Así que, Señor, hoy te pedimos que nos inquietes, que muevas nuestros corazones para que podamos decidirnos a ser testigos de Cristo, que podamos levantarnos del letargo e ir a Nínive a predicar, para que tú muestres tu gloria y salves a aquellos que escuchen el mensaje. Señor, quiero pedirte hoy por los que estamos aquí en este lugar,
Si hay alguien aquí que aún no tiene a Cristo como su Señor y Salvador, Padre, no permitas que tu palabra vuelva vacía. Quebranta ese corazón endurecido. Transforma esa vida, Señor, para que hoy pueda haber una fiesta más por un pecador arrepentido. Señor, obra tú, porque nosotros no podemos hacer nada, no podemos ganar almas. Eres tú el que las transforma, porque de ti viene la salvación. Gracias, Señor, por amarnos tanto y por hacernos partícipes de esa salvación tan grande. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. No hay milagro más grande que la salvación. Nosotros hemos recibido esa salvación, pero ahora podemos ver a Dios haciendo milagros cuando llevamos este mensaje a los perdidos. Dios los bendiga.